Hola a todos. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025, y nuestros queridos amigos Trita Parsi y el embajador Chas Freeman se unen a nosotros hoy. Bienvenidos de nuevo. Bienvenido, me alegra verte. Sí, Me alegra verte también. ha pasado un tiempo, Trita. Empecemos, embajador, con el caso del acuerdo de paz en Gaza, en Palestina. Esto es lo que hemos sabido por parte de funcionarios de Hamas. Está hablando sobre el acuerdo de paz, sobre el desarme de Hamas. Y esto es lo que dijo. Creemos y esperamos que el presidente Trump siga interviniendo personalmente y ejerciendo la máxima presión sobre Netanyahu para que cumpla con sus obligaciones. Primero, según el acuerdo, y segundo, conforme al derecho internacional como potencia ocupante. Porque pienso que sin esta presión, sin esta intervención personal del presidente Trump, esto no ocurriría. Nuestras armas serán entregadas únicamente a las manos de un Estado palestino y nuestros combatientes podrán integrarse en el Ejército Nacional Palestino. Antes de eso, nadie tiene derecho ni derecho a resistir la ocupación por todos los medios. Verás, esa es la posición oficial de Hamas. Creo que ante todo, esto no es en absoluto un acuerdo de paz. Es un alto el fuego, muy parecido a los anteriores. Su único elemento concreto es el intercambio de cautivos, rehenes en ambos bandos. Observo que los israelíes se niegan a liberar a cualquier miembro del liderazgo palestino que pudiera ser capaz de avanzar hacia la paz entre israelíes y palestinos. Marwan Barghouti, por ejemplo, fue mantenido explícitamente en una prisión israelí. Es completamente cierto lo que dijo el portavoz de Hamas. Las personas bajo ocupación tienen derecho a resistir según el derecho internacional, incluida la resistencia armada. Mientras exista una ocupación, habrá resistencia. Por lo tanto, un acuerdo de 20 puntos que no aborda en absoluto esta cuestión, y que finalmente concluye en el punto 20 diciendo que, bueno, si se hace todo lo demás favorable a Israel, se podrá hablar de un segundo Estado, un Estado palestino, no Betrantenes. Esto no es en absoluto un camino hacia la paz. Soy muy pesimista respecto a que este acuerdo, en la medida en que pueda considerarse un acuerdo, se mantenga, porque está muy claro que existen diferencias importantes entre israelíes y palestinos. Sé que Jared Kushner declaró hoy en el New York Times que el arte del acuerdo consiste en lograr que la gente diga sí y luego resolver los detalles más tarde. Bueno, eso puede funcionar en una transacción financiera o en un proyecto inmobiliario, pero no funciona cuando no existen intereses comunes establecidos entre las partes o cuando no se está mediando, sino intentando imponer un acuerdo a ambos lados. Evidentemente, el presidente Trump presionó bastante al primer ministro Netanyahu. Eso es inusual. Lo hizo en privado. No tenemos idea de cuán contundente fue ni qué amenazó, pero los hechos no respaldan el lenguaje esperanzador del portavoz de Hamas, que puedan contar con el presidente Trump para obligar a Israel a impulsar un proceso de paz. Israel no ha aceptado un Estado palestino como objetivo, ni siquiera ha acordado retirarse completamente de Gaza según un calendario y seguirá controlando Gaza. Veremos una primera prueba de esto, no solo con la entrega de los 600 camiones que se supone deben cruzar a Gaza con alimentos y suministros médicos, sino también en si Gaza está abierta a la prensa, porque Israel ha matado a 220 periodistas y no quiere que la prensa en Gaza vea lo que está haciendo. Y mi predicción, que Trita me corregirá, estoy seguro, es que habrá una violación del alto el fuego. De hecho, ya ha habido una explosión en Gaza después de que el alto el fuego entrara en vigor. Pero habrá alguna violación. Tal vez sea por parte de otra persona, pero se atribuirá a Hamas, que ha sido demonizado con éxito.
Y eso justificará la reanudación del genocidio por parte de Israel, que Bezalel Smotrich ya ha pedido. Así que no creo que haya ningún acuerdo aquí en absoluto. Creo que esto es un intercambio de rehenes, y no veo que necesariamente conduzca a nada. Y desde luego no lo hará si el presidente Trump sigue supeditado a sus patrocinadores israelíes, y como dijo Benjamin Netanyahu, bajo el control de Netanyahu. And as Benjamin Netanyahu said, under Netanyahu's control. Trita, go ahead. Thank you. Gracias. I think Creo, Chas, que tu escepticismo está bastante justificado. El historial es muy claro. Tuvimos una situación similar en enero de este año, un acuerdo en 3 fases. Los israelíes dejaron claro desde el principio que ni siquiera estaban interesados en llegar a la segunda fase. Y en marzo, sabotearon el alto el fuego, cancelaron todo el acuerdo y la administración Trump culpó a Hamas y exoneró a Israel. Así que, con ese historial y muchas otras cosas, creo que hay una justificación considerable para mucho escepticismo. Gran parte del lenguaje en los medios ahora mismo es extremadamente benévolo, por decirlo suavemente, pero permíteme también sugerir una vía potencialmente menos problemática. suggest a potentially less problematic pathway. It is quite clear that this is not a peace deal because it doesn't even get to the core. Está bastante claro que esto no es un acuerdo de paz, porque ni siquiera aborda la cuestión central, que es la ocupación. No se puede tener paz, ni siquiera en el mejor de los casos, si todo se aplicara, porque simplemente volveríamos a la situación anterior al 7 de octubre, que seguía teniendo la ocupación y todo lo demás que alimentó el conflicto desde el principio. Pero creo que hay algunos motivos para pensar que esta vez Trump será menos tolerante con el sabotaje israelí que la vez anterior. La razón principal es que los israelíes reaccionaron de forma exagerada, se excedieron y fueron demasiado lejos con el ataque a Doha. Eso realmente les salió mal en la región, e incluso dentro de la Casa Blanca, donde el equilibrio del debate parece haberse desplazado. Y se hizo muy evidente que lo que está haciendo Israel ahora le está costando cada vez más a Trump. Y eso me lleva al segundo factor, que es la verdadera raíz de por qué le está costando a Trump. Solo en los últimos meses hemos visto una caída drástica en la posición de Israel dentro del electorado de America First, que es la base principal de Trump. Sus cifras se han desplomado. La gente se ha vuelto en contra del genocidio. Marjorie Taylor Greene utilizó la palabra genocidio mucho antes que Bernie Sanders. Hay enfado por parte de Steve Bannon, que ataca casi a diario a Netanyahu, Tucker Carlson y muchos otros, incluido, por cierto, Charlie Kirk, que en su mayoría lo hacían en privado. Pero ahora sabemos algunas de las cosas que hizo entre bastidores. Trump ya ha dejado constancia de que esto le está costando. Según se informa, les dijo a los israelíes, no podéis luchar contra todo el mundo. Creo que el ataque de Doha acabó siendo el detonante que unió todo esto. A diferencia de Biden, que o bien no tuvo el valor, la determinación o el coraje de hacer algo al respecto, o bien no lo vio como un gran coste para él, aunque probablemente le costó la elección, Trump parece haberlo visto y haber actuado. Ahora bien, nada saldrá de esto a menos que mantenga la presión, y esa es otra gran diferencia. Está dispuesto a proteger a Netanyahu. Biden nunca lo estuvo. Me resulta interesante porque ahora mismo algunos partidarios de Biden están saliendo a atribuirse el mérito de este acuerdo, diciendo que sentaron las bases para él. Sentaron las bases para el genocidio. Si quieres atribuirte el mérito del acuerdo, también tienes que asumir la responsabilidad por el desastre que provocaron aquí. Pero la diferencia clave en los ingredientes es que sí, puede que hayan trabajado en un plan muy parecido a lo que esto acabó siendo. Sin embargo, el ingrediente esencial que lo hace posible es la disposición a ejercer presión sobre Netanyahu. Nunca vimos eso bajo Biden, y solo lo vimos de forma temporal, episódica, bajo Trump. Para que esto funcione de verdad, tiene que ser constante y sostenido. Aún no en mis, ni de modo, hay motivos para el escepticismo. La razón para el optimismo
es que esto ahora le está costando a Trump, y él actúa en su propio interés, o en cómo lo percibe, de una manera que demuestra que no está dispuesto a sacrificar eso por Netanyahu ni por los israelíes. Ahora bien, dicho todo esto, creo que también debemos reconocer que incluso si todo esto ocurre, pero no se busca algo que realmente aborde la ocupación, entonces simplemente nos estaríamos remontando a antes del 7 de octubre. No es un acuerdo de paz en ese sentido. No es un acuerdo de paz volver al 6 de octubre de ninguna manera, forma o aspecto. Pero aún así, este es un paso necesario para lograr un alto el fuego y asegurarse de que dicho alto el fuego se vuelva permanente antes de poder abordar cualquiera de esos otros asuntos. Así que, incluso justo después de que se alcanzara el acuerdo de alto el fuego, el presidente Trump ordenó que Israel dejara de bombardear Gaza, y no lo hicieron. Bombardearon hasta el último minuto de esta mañana, o del mediodía, supongo, en Asia Occidental. Y cabe señalar que no hace falta remontarse al acuerdo de rehenes de enero, que fue abortado por los israelíes. Fíjate en lo que ha ocurrido en Líbano. Israel acordó retirarse del Líbano, y no lo ha hecho. Israel acordó un alto el fuego, y ha violado ese alto el fuego 4.600 veces. Ha atacado instalaciones de la ONU, ha atacado a libaneses de todo tipo. No hay motivo para creer que Israel vaya a comportarse de forma diferente, dado que su objetivo sigue siendo la expulsión de todos los palestinos, o de tantos como sea posible, de Palestina. Permíteme hablar brevemente y discrepar un poco con tu tratamiento de la cuestión de la base política interna del apoyo de Trump a Israel. Es cierto que varias personalidades de los medios en línea, Tucker Carlson y otros, y uno o dos miembros del Congreso, como Marjorie Taylor Greene, han salido a atacarlo por su servilismo hacia Israel, básicamente por los mismos motivos, que esto resulta humillante para un patriota estadounidense, un nacionalista. No parece prestarle ninguna atención a eso. No estoy seguro de que lo haga, porque las fuerzas contrarias a ello ya están en marcha. Creo que ha habido una inversión de $145 millones en la manipulación de las redes sociales por parte del Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel. Vemos la compra de TikTok por parte de multimillonarios sionistas que proponen alterar el algoritmo para favorecer a Israel y bloquear cualquier información adversa sobre el país. No sé si realmente pueden hacerlo o no, pero ese es el objetivo. Estos son signos de un reconocimiento bastante desesperado por parte de Israel de que está perdiendo la batalla de las relaciones públicas en Estados Unidos. Están perdiendo el apoyo del gran poder externo que necesitan para sobrevivir, y tienen que hacer algo al respecto, y lo están intentando con mucho empeño. Así que sospecho que cualquier esfuerzo de Donald Trump, o cualquier inclinación que tenga a presionar con fuerza a los israelíes, será fuertemente contrarrestado por sus donantes y otros a quienes debe favores. Noto que los dos negociadores aquí, Jared Kushner y Stephen Witkoff, son ambos sionistas, y que no hubo ninguna consulta con ningún palestino en absoluto, ni siquiera con la autoridad palestina, que es un subcontratista de la ocupación, sobre los intereses palestinos. Y no estoy seguro de que nadie en el gobierno de Estados Unidos reconozca los intereses palestinos, que siempre han sido la autodeterminación, y básicamente que los israelíes los dejen en paz. Así que no estoy seguro de que tengas razón en que haya cambiado mucho. Sería agradable pensar que sí. Puede que tengas toda la razón en eso. Al final del día, creo que estamos viendo a Trump reaccionar ante el hecho de que su base está empezando a distanciarse de los israelíes. Y por supuesto, hay una gran diferencia entre la base y los donantes. Hemos visto cómo la clase donante, incluso aquellos que apoyan a Trump, incluye un fuerte componente de personas como Miriam Adelson y otros que lo han estado presionando para bombardear Irán
y cosas por el estilo. Pero me parece fascinante. Si lo miras, le dijo a uno de esos donantes a finales de julio, mi gente está empezando a odiarte. Correcto. Correcto. Sabes, quiero decir, él reconoce que esto es un desafío para él, ¿verdad? Le dijo a Sean Hannity que le había dicho a Netanyahu, no puedes seguir luchando contra el mundo entero todo el tiempo, lo cual, creo, lleva un mensaje implícito. Puedo ayudarte y protegerte mientras eliges luchar contra el mundo todo el tiempo. Esto se está convirtiendo en un coste para él. Y de nuevo, eso no significa que dé un paso en esta dirección y no sea empujado de nuevo en la dirección opuesta. Así que es muy posible que tengas toda la razón. Pero estamos viendo aquí una especie de dinamismo que francamente no habíamos visto antes, ni antes de que llegara Trump, ni con Biden. La pregunta es si puede conducir a algún tipo de escenario en el que como mínimo se logre un alto el fuego permanente. Y si llegará hasta el final hacia una paz real. Por supuesto, deberíamos tener expectativas muy modestas al respecto. Pero poner fin a esta guerra, a esta matanza, a este genocidio, no porque hay una compasión particular por los palestinos, sino porque empieza a perjudicar su propio interés. Creo que no debería descartarse por completo. I think it should not be completely discounted. I think you have a very good point. Creo que tienes un muy buen punto. También hay un ciclo político interno que está relacionado con la dependencia de los donantes. Tenemos unas elecciones de mitad de mandato el próximo año. Y luego el presidente Trump, tanto por razones constitucionales como, evidentemente, por razones físicas y mentales, no va a poder presentarse de nuevo. Así que ese panorama cambiará. Tal vez eso le dé la libertad que le ha faltado para enfrentarse con más firmeza a los israelíes. Es una posibilidad, pero sé que ha destrozado las relaciones de Estados Unidos con todo el mundo y acaba de tener una rabieta, creo que hoy, por el hecho de que los chinos nos apliquen controles de exportación basados en los nuestros hacia ellos, lo cual por lo visto le parece injusto. Así que, evidentemente, nunca leyó la versión de la regla de oro del rabino Hillel, que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y esto se enmarca en un contexto más amplio. Si lees esa rabieta social contra los chinos, como hice yo, no solo es incoherente, sino que está llena de disparates ridículos. ¿Sabías, Trita, que ha habido un conflicto de 3000 años en Tierra Santa? Quiero decir, detengámonos un momento y reconozcamos que Estados Unidos ha vinculado su futuro a alguien sobre quien Sy Hersh acaba de informar, y Sy Hersh es un periodista muy fiable. Las personas que rodean a Trump en la Casa Blanca dicen que el hombre padece un caso grave y cada vez más serio de demencia. Sombras de Joe Biden, aunque Joe Biden fue capaz de ocultarlo, o más bien, las personas a su alrededor fueron capaces de ocultarlo. Or rather, people around him were able to conceal it. Evidently, it's too obvious in the case of Trump. Evidentemente, en el caso de Trump es demasiado obvio, y no cuenta con el tipo de lealtad de sus subordinados que tenía Biden. Están motivados por el beneficio personal más que por la admiración, aunque estén hartos de ello. Así que creo que hay una última cuestión aquí, y es, ¿qué sabe Trump? Quiero decir, es como el emperador en el traje nuevo del emperador. ¿Dónde está el niño que se le acerque y le diga, estás desnudo, no llevas ropa? Y bueno, porque todos sus asesores le dicen, deberías haber recibido el premio Nobel, y cosas por el estilo, el premio Nobel de la Paz. Hay una columna muy entretenida de un autor francés que dice que en el año X, Trump ganará todos los premios Nobel, y da razones para cada uno. Y ya sabes, ese es probablemente un objetivo del hombre en este momento. Entonces, ¿en qué momento vuelve realmente a encontrarse con la realidad? Está bastante desconectado de ella. Sabes, en su declaración sobre China dijo, hemos tenido excelentes relaciones con China durante los últimos 6 meses. No sé por qué hicieron esto. Bueno, hemos estado, ya sabes, acumulando esfuerzos para hacer caer su economía de forma regular.
Así que parte de la megalomanía y el narcisismo que todos hemos observado están ahí, y me pregunto cómo influye eso en este asunto. Por último, Trita, como este es realmente tu tema, también existe la posibilidad de que los israelíes intenten otro ataque contra Irán en un futuro próximo. Y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Sí, porque hubo una llamada telefónica entre Netanyahu y Putin. Putin mencionó que Netanyahu le dijo que no van a atacar a Irán, que no van a ir en esa dirección. ¿Alguien cree a Netanyahu? ¿Es Vladimir Putin un ingenuo? No lo creo. Así que es una declaración interesante por parte del señor Netanyahu, pero la reacción normal ante ella sería pensar que es un engaño. Exactamente, en este punto. Permíteme abordar eso. Déjame decir primero una cosa sobre las declaraciones que salen de Hamas, en cuanto a que están depositando tan explícitamente sus esperanzas en Trump. Creo que debemos tener muy claro que la gente de Hamas no es tan ingenua. Esto es una estrategia, y una estrategia nacida de la necesidad. No tienen muchas cartas fuertes. Necesitan un final, y están bajo una enorme presión por parte de Qatar, Turquía y Egipto para que acepten algo. Y las amenazas hechas también por Trump, que si no aceptan, se implicará completamente junto con los israelíes, son obviamente algo que no pueden simplemente ignorar. Pero necesitaban algún tipo de garantía de que esto no terminaría del mismo modo que el acuerdo de enero. Y no existe tal garantía. Lo más parecido que tienen es intentar asegurarse de que Trump se adueñe de esto por completo, que personalice tanto el acuerdo que se convierta en un elemento disuasorio para que los israelíes no lo saboteen. No es en absoluto infalible. De hecho, puede que no funcione en absoluto, pero creo que refleja la posición débil en la que se encuentra Hamas. Esto es lo que tuvieron que hacer para obtener una especie de garantía de que no terminará con los israelíes socavándolo, como han hecho con acuerdos anteriores. Con respecto a los ataques a Irán, creo que esto es lo único que ha cambiado desde la última vez que hablamos del tema. Mi opinión era que antes de finales de diciembre era probable que se produjera un ataque. Lo único que ha cambiado en todo esto es el exceso de los israelíes al atacar Doha y la forma en que eso tuvo un efecto negativo en la Casa Blanca. ¿Quién sabe si eso va a ser la nueva normalidad o solo algo temporal? En un mes y medio, los israelíes podrían volver a estar en una posición en la que crean tener la maniobrabilidad política suficiente para conseguir que Trump acepte otro ciclo de guerra aquí. No lo sabemos, pero por ahora creo que probablemente las cosas se han vuelto más difíciles para los israelíes. Que los israelíes o los medios israelíes o cualquier otro filtren o afirmen que han dicho ese tipo de cosas a Rusia. En primer lugar, puede que se lo hayan dicho a Rusia, pero eso no significa necesariamente nada. También puede haber sido simplemente una filtración destinada a hacer exactamente lo que dijo Chas. Esto es una maniobra de engaño. Si los israelíes están planeando un ataque, como creo que mencioné la última vez que hablamos de esto, no lo van a anunciar de la misma manera que lo hicieron antes. La última vez lo anunciaron tan abiertamente que nadie, ni siquiera los iraníes, les creyó, y resultó que estaban equivocados. En esta ocasión, todo el mundo les va a creer si lo anuncian, así que no lo van a anunciar. Si ocurre, probablemente llegará de improviso. Sí, creo que eso es correcto. Muy perspicaz. Y solo diría que hay otro factor aquí del que ya has hablado antes, y es la capacidad misilística iraní, que ahora incluye una aparente prueba de un ICBM, obviamente dirigido contra nosotros. Han aprendido de Corea del Norte que la única respuesta en materia de seguridad nacional, si eres atacado o estás bajo la amenaza de alguien respaldado por Estados Unidos, es poder dañar directamente a Estados Unidos. Pero el punto aquí es que las capacidades técnicas iraníes en el ámbito de los misiles de crucero
balísticos y los drones son bastante formidables. Se contuvieron bastante en la última ronda. No creo que lo hagan esta vez. Y los israelíes deben ser conscientes de que, si atacan a Irán, en casi todas las circunstancias previsibles, sufrirán una terrible represalia que afectará a su población civil, al menos tanto como a su ejército. Así que ese es otro factor aquí. Pero vuelvo al punto, Trita, de que la muy hábil Hasbara de Israel, sus esfuerzos de exoneración o justificación, ha logrado demonizar con éxito a todos sus enemigos ante los ojos del estadounidense común, que no sabe nada sobre ellos, la historia o incluso las realidades contemporáneas de la región. Así que no estoy seguro de cuánto margen tenemos. Ya sabes, podría darse algo del tipo, hurra, 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 nuestro poderoso ejército vuelve a atacar. No es imposible de imaginar. Y sabemos que ha habido movimientos de barcos, aviones cisterna y otros mecanismos de apoyo logístico para, diría yo, la defensa de Israel, no para un ataque a Irán. Si se trata de la defensa de Israel, no creo que haya motivo para pensar que será más eficaz que los esfuerzos anteriores, que solo tuvieron un éxito parcial. Si pudiera añadir algo a lo que has dicho, creo que en este momento tenemos muy poca información para saber si los iraníes realmente probaron un ICBM o hasta qué punto fue exitoso. Pero un factor del que deberíamos ser conscientes es que con toda probabilidad no estaría destinado a atacar el territorio estadounidense. Creo que el objetivo más inmediato es que Estados Unidos retiró muchos de sus recursos de la región antes de atacar a Irán la última vez, con el fin de dificultar al máximo que los iraníes tuvieran objetivos de represalia a la vista. Al ampliar sus capacidades de misiles, los iraníes están logrando que muchos de los lugares donde Estados Unidos ha trasladado su equipo y personal vuelvan a quedar al alcance de los misiles iraníes. Así, la idea de que Estados Unidos puede seguir atacando a Irán sin mucha exposición, sin que sus tropas, equipos o bases sean vulnerables, se vuelve más difícil de sostener a medida que aumenta el alcance de los misiles iraníes. Embajador, quería preguntarle a Trita, pero se lo voy a preguntar a usted. Mire, Trita mencionó los nombres de Charlie Kirk y Tucker Carlson, y hemos escuchado a Steve Bannon hablar sobre Israel diciendo, si queréis luchar contra Irán, adelante y hacedlo vosotros mismos. No vamos a estar ahí para ayudaros. Son figuras importantes dentro del Partido Republicano. Sabemos que nuevas encuestas en Estados Unidos muestran, como informó CNN, que la gente aquí está ese cambio de opinión hacia Oriente, hacia lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Y Charlie Kirk fue uno de ellos, como mencionó Tucker Carlson. Antes de toda esta locura entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán por el otro, intentó dejar claro que no van a apoyar al presidente de Estados Unidos en un ataque contra Irán. ¿Cómo ves la opinión pública, la influencia de la opinión pública sobre la administración y sobre estas figuras, que creo que son importantes para la base de votantes de Donald Trump, la base MAGA? Bueno, este es el sector nacionalista de MAGA del que estás hablando. Son compañeros de viaje de MAGA, pero no su núcleo. Son patriotas que se sienten humillados por la sumisión estadounidense a las políticas israelíes, y en este tema se han distanciado del presidente Trump. Pero sé que en otros asuntos siguen con él. Es una especie de ruptura muy compartimentada. Acabamos de ver, en la BBC, a Tucker Carlson pronunciando un largo discurso esencialmente racista sobre cómo Estados Unidos era tan feliz cuando era completamente blanco y cristiano, y ahora ya no lo es. Se está desmoronando, y así sucesivamente. Y eso es muy negativo. No es coherente con la postura nacionalista de los demás.
Sé que su oposición al primer ataque de los estadounidenses contra Irán fue ineficaz. No logró convencer al presidente Trump de no hacerlo. Puede que lo haya persuadido de limitar el ataque para que fuera transaccional y táctico en su efecto, no estratégico. Y eso fue importante. No creo que estas personas carezcan de oído en la Casa Blanca, pero no sobreestimaría su influencia. But I wouldn't overestimate their influence. Can I say something on this? Puedo decir algo sobre esto. Es cierto, perdieron, y fue una lucha muy, muy intensa. Lo que creo que es importante reconocer con Chaz es que eran la única otra voz. La voz a la que la Casa Blanca escuchaba esencialmente era o bien la de los elementos de Rubio y los neoconservadores, y por otro lado estaba este otro grupo, los restriccionistas, algunos del movimiento América Primero, que luchaban en contra. Esos eran los únicos. Nadie más importaba realmente. El establishment demócrata. Obviamente, a esta administración le daba igual ellos o esos movimientos. Así que esta es la única otra fuerza que existe actualmente dentro de la configuración de la política de Washington para oponerse a ello. Personalmente, creo que el resultado final fue uno en el que la Casa Blanca y el jefe de gabinete de la Casa Blanca básicamente intentaron dividir la diferencia, dar algo a cada parte, pero sin concederles todo. El grupo de Israel primero, los israelíes, querían una guerra a gran escala, una implicación total de Estados Unidos, no solo un ataque contra las instalaciones nucleares. Los moderados y otros no querían ninguna implicación, conscientes de que eso influiría negativamente en las decisiones posteriores de Trump, socavaría las posibilidades de lograr un acuerdo y dejaría a Estados Unidos constantemente a merced de si los israelíes iban a reiniciar la guerra o no. No obtuvieron lo que querían, pero al final se trató simplemente de un ataque limitado que la Casa Blanca intentó utilizar para poner fin a la guerra. De no haber sido por esta otra fuerza, probablemente estaríamos en una situación mucho, mucho peor de la que estamos ahora. Durante los últimos meses, ese grupo ha estado en retirada. Han perdido muchas batallas. Ha sido francamente bastante sorprendente ver hasta qué punto han perdido tantas de ellas hasta ahora. Luego llegaron los ataques de Doha, y fue entonces cuando el equilibrio volvió a cambiar. ¿Ha cambiado lo suficiente? Probablemente no, pero cambió lo suficiente como para que la Casa Blanca se moviera y tomara una iniciativa que nadie esperaba que tomaran. Mi organización trabaja muy estrechamente con algunas de las naciones en la ONU que estaban preparando la conferencia sobre el establecimiento de un Estado palestino, lideradas por los saudíes y los franceses. Y eso fue, en gran medida, concebido como un proceso alternativo, porque Oslo está claramente muerto, pero algo que pudiera mantener vivo cierto esfuerzo para asegurar que pudiera establecerse un Estado palestino. Todos quedaron completamente sorprendidos cuando de repente la Casa Blanca presentó esta propuesta. Y creo que surgió, dejando de lado todas sus imperfecciones, precisamente como resultado del exceso cometido al atacar Doha y de la enorme impopularidad de Israel dentro del propio entorno de Trump. Todo esto se unió y creó una nueva constelación. Si puede mantenerse, si puede conducir a algo más duradero, está por verse. Pero ahora mismo, solo hay dos opciones sobre la mesa, o el grupo neoconservador o este grupo. Exacto, estoy completamente de acuerdo contigo en esto. Embajador, ¿cree que todavía existe un camino hacia la diplomacia con Irán? Porque cuando observo los medios iraníes y la forma en que hablan, parece que las personas que desean una mejor relación con Occidente se están debilitando cada vez más. No veo que estén mejorando su posición en Irán. Bueno, creo que tienes razón en eso. Estados Unidos básicamente no está ofreciendo ninguna diplomacia, ni tampoco nadie más. Los europeos se han retirado servilmente del JCPOA, el acuerdo nuclear, con el mecanismo de restablecimiento.
lo cual, por supuesto, es una medida absurda, ya que castiga a Irán por hacer algo que en realidad hizo Estados Unidos, es decir, desmantelar el acuerdo nuclear y violarlo, sin cumplir sus obligaciones en él. Pero los europeos han demostrado su fidelidad a Washington de esta manera, lo que, según se podría argumentar, les ayuda en otros asuntos más cercanos y conflictivos, como Ucrania, que se desangra y para la cual tampoco tienen respuesta. Así que creo que las perspectivas para la diplomacia no son buenas con el grupo actual. Prospects for diplomacy are not great under the current crowd. As far as I know, none of them have any experience. Hasta donde yo sé, ninguno de ellos tiene experiencia más allá de esos pocos encuentros iniciales con los iraníes en Mascate y Roma, ni un conocimiento real de los árabes o de la región, aparte de lo que Israel les ha dado con cuentagotas. No creo que conozcan a los turcos ni a los otros actores clave, y no estoy seguro de que tengan ningún concepto estratégico en absoluto. Simplemente están intentando, como dijo Jared Kushner, llevarlos al sí, y luego resolver los detalles. Pero en realidad, no se puede hacer eso si se trata de un juego de suma cero, que es como se ha planteado gran parte de esto. El truco consiste en tomar el juego de suma cero, darle la vuelta y convertirlo en algo en lo que ambas partes puedan ganar. No veo ninguna evidencia de imaginación a ese nivel entre quienes podrían estar implicados en la diplomacia con Irán. Trita, la situación de Irán con Occidente, especialmente con Estados Unidos, está obligando a Irán a mirar hacia el este. ¿Y hasta qué punto crees que llegarían en esa dirección? Gracias, Nima. Sí, tienes toda la razón. El debate en Irán ha cambiado de forma drástica y quizá comprensiblemente. Esta ha sido la postura más flexible que he visto adoptar a los iraníes en unas negociaciones. Enviaron todas las señales claras, hicieron todas las concesiones evidentes y, en cambio, fueron bombardeados. Así que la idea de que existe un camino con Occidente es evidentemente muy difícil de hacer creer a los iraníes en este momento. Ahora bien, puede que haya un camino que sea necesario. No es que estén en una posición de lujo en la que puedan simplemente cerrar los ojos y fingir que Occidente no existe o que ya no importa. Al final del día, la imposición de las sanciones de la ley del personal va a crearles algunos desafíos y tendrán que afrontarlos de una forma u otra. Personalmente, creo que ahora mismo, he visto algunos informes en los que Trump afirma que ha habido conversaciones con los iraníes, pero no estoy tan seguro. Pienso que quizá no debería intentarse la vía diplomática en este momento, y la razón es que la Casa Blanca y el presidente parecen creer ahora que los iraníes están tan debilitados que no tienen otra opción que rendirse. El único interés que tiene en las negociaciones es básicamente conseguir su rendición por escrito. Creo que eso es una interpretación totalmente errónea de la situación. Los iraníes no van a rendirse. Eso no significa que estén en una buena posición o que, ya sabes, no estén en una situación muy precaria. Pero la rendición no es una opción, ni en el tema nuclear ni en ninguno de los otros asuntos. Así que, si te sientas a la mesa ahora mismo y la expectativa de Trump es, bueno, o se rinden o tendré que volver a la acción militar. Entonces, en las circunstancias actuales, no se rendirán y él, en esencia, se verá empujado a recurrir a la acción militar. Así que creo que probablemente sea mucho mejor recurrir a la diplomacia dentro de un par de meses, después de que quizá la Casa Blanca se haya desengañado de la idea de que los iraníes van a capitular. Lo que estamos viendo ahora mismo es una presión máxima 2.0 que se está poniendo en marcha, y la Casa Blanca probablemente vaya a mantenerla durante otros 9 a 12 meses antes de estar siquiera dispuesta a reevaluar si está funcionando o no. Esa sería mi sospecha. Y durante este periodo, si se presiona para entablar conversaciones, puede que sin querer se acabe en una situación en la que Trump concluya que su única opción que queda, debido a la falta de capitulación, sea emprender más acciones militares. That's all true.
One has to remember Todo eso es cierto, y hay que recordar el ejemplo de la máxima presión aplicada a Pyongyang, a Corea del Norte, y cuáles fueron los resultados de ello. Yo diría que Irán es un estado civilización muy orgulloso. No va a capitular. Trump y su séquito calculan mal el equilibrio de fuerzas en la región. Y mientras hablamos de esto, deberíamos prestar atención al hecho de que el acercamiento entre los árabes del Golfo e Irán continúa, y también entre Egipto e Irán. Además, Irán aparentemente ha acordado una compra de armas a Turquía, que es un aliado de la OTAN, pero bastante independiente, en total desprecio del esfuerzo estadounidense por imponer sanciones automáticas a Irán. Permíteme decir sobre las sanciones de restablecimiento que los chinos y los rusos han dejado claro que no consideran legítima la votación por la razón que mencioné. A saber, el responsable de la destrucción del JCPOA no fue Irán, sino Estados Unidos, y que Irán no merece ser castigado por haber sido víctima de un error estadounidense, así que no lo respetarán. Turquía evidentemente tampoco parece querer respetarlo. No creo que los árabes del Golfo tengan ningún interés en hacerlo. Por lo tanto, creo que tienes razón, Trita. Este no es un momento propicio para la diplomacia. Y si se intentara intervenir, el impacto de enfrentarse a la realidad en las conversaciones con los iraníes podría, en efecto, empujar a Trump en la dirección de usar la fuerza. Trita, para concluir esta sesión, ¿crees que Irán está en proceso de cambiar de alguna manera la gran estrategia de la República Islámica hacia los estados árabes de la región? ¿Y cómo ha cambiado eso hasta ahora? No estoy tan seguro de que esté cambiando. Está continuando por un camino que comenzó hace un par de años, la decisión de invertir más en la región y más en Rusia y China, como una forma de aislar a Irán de la presión de Occidente. La región es muy importante por una razón sencilla. Es allí donde Estados Unidos puede interferir en cualquier comercio que considere una violación de sus sanciones, aunque esas sanciones obviamente no sean ley entre Irán e Irak. Aún así, es allí donde Irán puede comerciar sin el riesgo de ver cómo Estados Unidos, utilizando la infraestructura financiera global como una herramienta estadounidense, ha sido eficaz en detener gran parte del comercio de Irán con otros países. Así que la región es muy importante y va a ser aún más importante en el futuro de lo que lo fue antes. No veo un cambio en la trayectoria, veo una intensificación de una estrategia ya existente. A riesgo de ser acusado de irrealismo, permítanme mencionar que las sanciones no aprobadas por las Naciones Unidas son ilegales. No tienen validez alguna. Por lo tanto, la aplicación de tales sanciones es completamente ilegal. Un ejemplo de que la fuerza se impone al derecho. No tiene ningún poder de persuasión. Molesta, irrita y aleja a los demás en lugar de atraerlos a apoyar la política que la sustenta. Y por último, en lo que respecta a las relaciones en el Golfo Pérsico, los lados este, oeste y sur del Golfo son fuentes inmensas de capital y tecnología. Existe una complementariedad natural. Irán cuenta con una población muy inteligente y bien educada, una fuerza laboral sólida y necesita desesperadamente más aportes de capital y tecnología. Así que no los obtendrá solo de China y Rusia, los conseguirá al otro lado del Golfo, en mi opinión, haga lo que haga Estados Unidos. Y eso, a su vez, tensará la relación de Estados Unidos con los países del Consejo de Cooperación. Muchas gracias, embajador Chas Freeman y Trita Parsi. Es un gran placer tenerles a ambos aquí. Muchas gracias por recibirnos. Es un gran placer estar con vosotros y, por supuesto, siempre con Chas. Gracias. Y Nima, escuché a uno de tus hijos exclamar en voz alta algo que dijo Te antes de que lo interrumpieras. Estoy de acuerdo con tu hijo, vale la pena escucharlo. Y sea. Thank you. Bye. Bye.
Gracias.